al segundo encuentro sincrónico de la asignatura Análisis Financiero. Este grupo corresponde al 2305, B04, los grupos 1 y 2. De los asistentes, quisiera consultarles antes de continuar con la grabación si tienen algún inconveniente para que grabemos el encuentro. ¿Tienen ustedes algún inconveniente? No, profe, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces vamos a darle continuidad a la grabación del encuentro sincrónico. Esta semana está comprendida entre el 15 y el 21 de mayo y tenemos la primera evaluación parcial. ¿Qué encontramos nosotros allí? Vamos a mirar que nos están pidiendo, viene como cargadito, ¿cierto? Y aquí les estoy dando unas páginas del módulo donde ustedes pueden pastelear un poquitico al respecto. Entonces decimos análisis vertical. Ya aquí nosotros trabajamos el análisis vertical, ¿cierto? Decíamos cifra analizada sobre cifra base, lo multiplicábamos por 100 y ya dentro de esa estructura mirábamos cuál era la participación a nivel general, cuál era la participación que tenía cada una de las cuentas y qué sucedió en ese periodo. Listo. Ahora me piden el análisis horizontal. Entonces, los voy a definir así como para que nosotros lo tengamos como muy coloquial, una definición muy coloquial acá entre nosotros y decimos que el análisis vertical sería un análisis estático. Un análisis estático que nos está mostrando la participación que tiene cada una de esas cuentas, ¿cierto? Y cuando hablamos del análisis horizontal, si hablamos de un análisis, digámoslo así, más bien dinámico, porque es la comparación entre dos periodos. Lo podemos hacer entre dos o más periodos, ¿cierto? Y luego miramos lo que serían los indicadores de liquidez. En este momentico trabajaríamos con dos, que sería la prueba ácida. Y en la prueba ácida tenemos nosotros una pregunta básica, ¿cierto? Y es cuando hablamos de la prueba ácida, nos está diciendo a nosotros qué disponibilidad tenemos nosotros de pago, ¿cierto? Entonces, para la lectura, siempre tiramos esos resultados contra 1. Entonces, si te dio cualquier cosa, 1,5. Entonces, la lectura sería por cada peso que nosotros debemos, tenemos por cada peso, por cada 1,45, en el ejemplo que les estaba citando, por cada 1,45 que debemos, tenemos un peso para pagar. O sea, ¿qué tengo yo para pagar con respecto a lo que debo? Entonces, tengo 1 y debo 1,45. Entonces, ya desde ahí empiezo a analizar si tengo o no. Mire que cuando usted va a una entidad financiera a solicitar un préstamo, le dicen, en algunos casos le dicen, no tiene, digamos, no tiene capacidad de pago. En el análisis, ahí en la prueba ácida te están diciendo, ¿por qué no? Porque por lo general, si está por debajo de 1, no tenés capacidad de pago. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Analizar muy bien con con estos indicadores de liquidez si nosotros tenemos o no capacidad y cómo nos estaríamos moviendo, ¿cierto? En el estado de resultados vamos a hallar lo que es el margen bruto, el margen operacional y el margen antes de impuestos, ¿cierto? Y el margen neto. Allá en el módulo, en la página 22 y 23, encontramos estos pastelitos, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos, decimos, en la página 32, serían los indicadores de liquidez, la razón corriente y la prueba ácida. Entonces, mire que aquí tenemos la formulita, es simplemente nosotros aplicarla y entrar a mirar dentro de ella
si tenemos capacidad de pago o no. Evelyn, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, entonces, mire que en el momento mismo de entrar nosotros a analizar cada una de estas partes, ya sea en la razón corriente o en la prueba ácida, qué disponibilidad tenemos nosotros en la razón corriente, qué disponibilidad tenemos para poder cancelar, ¿cierto? Que serían los activos corrientes divididos sobre los pasivos corrientes. Mire que aquí simplemente en la relación voy a entrar a buscar qué es lo que yo tengo, ¿cierto? Y luego miramos en la prueba ácida, que serían los activos corrientes menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Y ahí es donde me va a decir la prueba si tengo capacidad de pago o no. Entonces, ese análisis sería el que nosotros vamos a hacer. Para aquí en el cuarto punto me dicen el estado de resultados, hallar el margen bruto, el margen operacional, el margen de antes de impuestos y el margen neto. Aquí en las páginas 22, 23 yo les colocaba el pastelito, página 24, el margen operacional, el margen bruto, la definición y ahí están las formulitas. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pues con las fórmulas no hay problema. Me interesa la interpretación que nosotros le demos a esas situaciones, ¿cierto? Entonces, nos dan un balance general con los años 2021 y 2022. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con ello? Entrar a buscar la variación que se tiene entre un año y el otro. Entonces, en el análisis horizontal, hablamos de que es dinámico entre un año y el otro, y en el análisis vertical fue el que acabamos de hacer, ¿cierto? Lo podríamos hacer a nivel general y estamos analizando cada una de las cuentas que están dadas en este año. Entonces, para el año 2021 tenemos una relación de cuentas. Aquí pegué fue la primera parte, ¿cierto? Para que nosotros miremos en un ejemplo. Luego miramos un ejemplo y cómo lo trabajaríamos, ¿cierto? Entonces, ya desde aquí empezamos nosotros a mirar qué es lo que básicamente requerimos, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo a nosotros los requerimientos, análisis horizontal, análisis vertical y en el estado de resultados, qué es lo que se pretende, ¿cierto? Entonces, permítanme un momentico, yo les comparto por aquí una hojita de Excel al inicio estaba de pronto trabajando y les mostraba, ¿cierto? En el análisis vertical ya nosotros tenemos cifra analizada dividido la cifra base y lo multiplicaríamos por 100. Lo hace general para que usted identifique. Ahí podamos tomar decisiones, ¿cierto? Entonces ya nosotros este tipo de análisis ya el vertical lo tenemos identificado y diríamos que va a ser igual a la cifra base, la cifra analizada, dividido la cifra base, ¿cierto? En este caso sería la cifra base, sería la cifra que nosotros tenemos al finalizar, que sería el total de los activos, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente estaríamos identificando, mire que esta cifra la amarraríamos con F4 y lo arrastramos. Mire que la cifra analizada en el general me va a permitir a mí entrar a mirar qué puede pasar, qué tengo. Si tengo, en este caso, me están diciendo que tengo unas cuentas por cobrar altas. En el año 2021, en el año 1, en el año 2, ¿qué pasó con esas cuentas por cobrar? Entonces aquí tenemos un incremento del 51%. A eso hay que ponerle ya cuidado, ¿cierto? Entonces mire que ya aquí me está diciendo, ojo con eso, la participación en el vertical, la participación de las cuentas por cobrar es muy alta. Y vamos a mirar qué pasa aquí en el análisis horizontal.
Como les decía, el análisis vertical es un análisis estático porque vamos a tener cuentas, una cuenta que es la cuenta analizada sobre una cifra base. Aquí es dinámico porque usted lo puede hacer entre 2 o más años, ¿cierto? Entonces decimos, para el análisis horizontal, decimos año 2 menos año 1, cierro paréntesis, dividido año 1. De igual manera, ¿cierto? Esto va con doble paréntesis acá. Y lo multiplicamos por 100. ¿Qué sucede? Aquí hubo una disminución en el efectivo entre un año y el otro, ¿cierto? ¿Qué pasó? Aquí ya puedo decir, bueno, se hicieron algunos pagos o alguna variación, algún desembolso de dinero hicimos. ¿Qué hay que hacer aquí? En el horizontal me está diciendo, ojo que hubo un incremento del 66,67% en las cuentas por cobrar. Mucho cuidado, tenemos unas cuentas muy altas. Entonces hay que trazar políticas y estrategias de recuperación de cartera que me permitan bajar esto e incrementar lo que sería el efectivo, tener un disponible que me pueda mover financieramente con él, ¿cierto? ¿Qué sucede? Mire que aquí me está hablando el balance general y me dice una disminución del 21%, 21,43% del efectivo. Pero si miro los gastos pagados por anticipado, se me incrementaron. Ya me está diciendo el balance general. Mire, usted tuvo esta disminución porque incrementó lo que serían sus gastos pagados por anticipado. De igual manera, en las inversiones temporales, aquí disminuyeron. ¿Qué pasó? Yo en un momento determinado, lo que serían las acciones, si tengo acciones, vendí algunas acciones, me disminuyó, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya hablamos de algo más dinámico, año 2 menos año 1 dividido año 1. Y eso es lo que en el análisis horizontal me está permitiendo a mí entrar a analizar las variaciones que se tienen entre un año y el otro. Como les digo, es un análisis dinámico y podemos nosotros hacerlo entre aquí tenemos 2 años, ¿cierto? 2 periodos, pero lo podemos hacer entre 3, 4, 5 años y mirar cuáles serían las variaciones que se tienen y las decisiones que debemos tomar en cuanto a esas variaciones, ¿cierto? Bueno, por este ladito. ¿Qué más tenemos nosotros acá? Tenemos en el balance general, luego tenemos el estado de resultados, en la misma hojita, que este es el examen, tenemos el estado de resultados y en el estado de resultados tenemos nosotros de igual manera año 20, año 2021 y nos piden en el estado de resultados, nos están pidiendo a nosotros que hallemos el margen bruto, el margen operacional y era lo que veíamos en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, las formulitas están dadas allí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Entrar a analizar exactamente qué es lo que está pasando y qué tipo de decisiones o qué tipo de estrategias tenemos que trazar nosotros para poder continuar con las operaciones a nivel financiero. Entonces mire que cuando yo estoy haciendo este tipo de análisis, tanto horizontal, vertical, y estoy hallando las razones financieras, la prueba ácida, la razón corriente, estas herramientas me están diciendo a mí, vea, usted ¿qué tiene que hacer? En la prueba ácida me están diciendo, por cada peso que tengo, por cada peso que debo, tengo uno con cualquier cosa. Siempre esa razón nos tiene que dar por encima de uno, porque si nos da por debajo de uno, no tenemos capacidad de pago. O sea que financieramente no nos podemos mover. Aquí, siempre y cuando esté por encima de uno, tenemos capacidad. Preferiblemente, esta razón, la prueba ácida nos dice que ojalá estuviéramos nosotros siempre por encima de 3, de manera tal que te permita tener un movimiento financiero
flexible, donde puedas cancelar lo que serían las obligaciones que tenés y de ahí no tener ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, mire que en el desempeño, en el desenvolvimiento que nosotros tenemos con respecto a los movimientos que hay en el balance general y en el estado de resultados, nos va a permitir a nosotros tomar decisiones con respecto a los movimientos que se están dando. No sé si de pronto tienen alguna duda hasta ahí. Profe, sí, para confirmar, entonces en el análisis vertical, en el caso del examen, solamente tomaríamos como el global, El general, no eso. el general, o sea, Sí. vale. Y en el análisis horizontal, recuerde, año 2 menos año 1 dividido año 1. Lo arrastramos y ahí entraríamos a analizar, ¿cierto? Venga, les quiero compartir algo que me sucedió esta semana. Me gustó, de verdad que sí. Estaba demasiado ocupado, estaba en clase en otra universidad y un estudiante quedamos de mirar la problemática que tenía y creé una reunión ahí. En un momentico y nos conectamos. Sacamos las dudas y volvimos a salir, ¿cierto? Me gustó mucho, compartí eso, por lo que no lo había hecho en otras instancias y en otros momentos. Explicarles así como muy rapidito, porque a veces uno está en clase y en ese momentico estamos como por ahí con otras